sea el Señor hablándonos, que sea el Señor dándonos ese alimento espiritual que necesitamos. Oremos, Padre, que estás en los cielos, queremos agradecerte, papito amado. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias, papito amado. Gracias por bendecirnos, con habernos traído. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por habernos dado la vida en este día, Señor. Porque tenemos la oportunidad de acercarnos a ti. Tenemos esa oportunidad, Señor, de corregir aquello que tal vez hemos estado haciendo mal. Pero hoy tú nos das un día más, Señor. Y estamos ya llegando al final de ese día. Pero tú has sido fiel y nos has bendecido con vida, con salud, y nos has traído a tu casa, Señor. Permite, Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, tu hermosa palabra, nos enseñe, nos hable directamente al corazón, Señor, y que salgamos transformados de aquí, Padre bendito, que salgamos de acá, Señor, con ese deseo de conocerte, de amarte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esta noche, mis hermanos, yo quiero hablar acerca de la Torre de Peniel. Esta torre nos va a enseñar algo, un punto muy importante, y quiero que lo veamos, pero como introducción, Cantares capítulo 8, versículo 8. Recuérdense que Cantares habla de la iglesia que va a ser arrebatada. La iglesia, sobre todo Cantares capítulo 8, es la iglesia que ya está lista. Es la iglesia que ya se preparó. Entonces, dice acá, está hablando la iglesia que va a ser arrebatada. Dice, tenemos una hermana pequeña y todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? Ella dice, ella está preocupada por su hermana, pero Cantares representa a la iglesia. Quiere decir que la iglesia está compuesta por dos entidades femeninas. La iglesia es iglesia en sí, ¿verdad? Porque hay una entidad, o no sé si llamarla entidad, o una parte de la iglesia que está preparada para ser arrebatada, pero hay otra parte que no. Si lo vemos de otra manera, en la iglesia siempre va a haber dos tipos de gente. Una parte que alcanzó la madurez. No es que alcanzó la madurez perfecta, porque en ese camino estamos, pero una parte es que ya maduró, y otra parte que tampoco es que la critiquemos, porque si alguien está empezando, lógico que va a ser tiernita, va a ser, digamos, en la iglesia va a haber gente que está empezando y va a haber gente que ya tiene años. Lo malo sería que de la gente que tiene años de estar en la iglesia siga siendo inmadura. Entonces va a haber gente que ya alcanzó un nivel de madurez y van a haber otros que todavía están pequeños. Entonces por eso dice ella acá, tenemos una hermana pequeña, tenemos una que todavía, una mujer sin pechos es porque todavía es una niña. Entonces tenemos una hermanita que todavía es niña, todavía no ha madurado. Entonces en el siguiente verso, en el 10 mejor dicho, en el verso 10 dice la que ya es madura, dice, yo soy una muralla. Y entonces dice, y mis pechos como torres. Entonces fui a sus ojos como quien halla la paz. Estamos hablando de la hermana pequeña. Entonces la hermana pequeña tuvo paz, porque hay una hermana madura, hay una hermana mayor. Entonces entre nosotros, los que ya
alcanzamos un poquito de madurez más que otros que vienen todavía luchando y vienen avanzando. Tenemos que ser para ellos como una muralla. ¿Qué? Mire, este muro, ¿para qué nos sirve? Igual que este otro. Los 4 muros del templo, de la iglesia, ¿para qué nos sirven? Son muros de protección. Son muros que nos permiten estar adentro o estar afuera. Pero allá afuera hay frío, afuera hay peligro, sobre todo en la noche, los peligros de la noche. Entonces si nosotros vamos a hacer una muralla para la hermana pequeña, ella va a tener paz. Eso es los hermanos que vienen atrás de nosotros, los hermanos que están empezando, que todavía no conocen mucha doctrina, que todavía no han avanzado mucho en la fe, tienen que sentirse con nosotros, tienen que sentirse protegidos, tienen que sentirse con paz. Pero entonces dice, yo soy una muralla. Ya hablamos de la muralla, protección. Y después dice, y mis pechos como torres. Entonces tendríamos que pensar un poquito en la muralla, el muro. Después del muro va la torre. Entonces ella dice, mis pechos sobresalen, pero no está hablando de sus pechos naturales, está hablando de que ella ha madurado. Ella es un muro. La iglesia madura tiene que ser un muro para los demás, un muro que protege, que guarda, que cuida. Pero tiene que sobrepasar todavía la altura del muro. Tiene que convertirse en torres. Dice Cantares capítulo 4. Aquí tengo todavía otra cosa. Entonces, muralla es la palabra hebrea comá, que significa unir. Si está diciendo nosotros somos un muro, tenemos que buscar la unidad de toda la iglesia. Los que ya son maduros buscan la unidad de toda la iglesia. Dice, también significa muro de protección, amurallar. Los muros en aquel entonces habían de distintas medidas, pero hablando aquí del muro tal vez el más grande, los muros que se hacían en los tiempos de la Biblia. Miren, esa pared cuánto tendrá de grosor, unos 25 centímetros, o de 15 lo hacen ahora el bloque, 15 centímetros más el repello, unos 20 centímetros, una cuarta. En aquel tiempo las paredes, hablando de los muros que rodeaban una ciudad, eran de 30 metros de grosor y su altura alcanzaban hasta una altura de 60 metros. Entonces eran muros grandes y aún sobre ese muro tenía que sobresalir la torre. Entonces, miren, dice ahora, volviendo acá, muros, perdón, torres. Ahí dice, y mis pechos son como torres. Entonces, los pechos aquí se comparan como torres, que son los que sobresalen al muro. Pero en Cantares 4:5 dice, tus 2 pechos como 2 crías mellizas de gacela que pasen entre lirios. Entonces ya vimos pechos iguales torres. Ahora acá en este verso, los pechos igual a gacela. ¿Qué tiene que ver esto con recuérdense, estamos hablando de pechos, estamos hablando de madurez. Madurez en el primero es una torre, ya creció, ya avanzó en altura, tiene una altura grande. Acá lo compara con una gacela. La gacela eran como venados más o menos, unos venados pero muy ágiles, les gusta estar en las alturas. La gacela tiene un caminar, por eso la pone ahí. El caminado de la gacela es hermoso. Entonces la iglesia que ya maduró, su caminar es hermoso.
O sea, no es como dice el Levítico, el sacerdote no puede ser uno que se cojo. Porque si le va a servir al Señor, tiene que caminar recto, tiene que ser un caminar hermoso. Entonces aquí lo que está diciendo es, la gacela en sí, la gacela es hermosa. Tiene esa es su característica, hermosura. Su caminar es perfecto. Pero entonces nos da unos detalles que pasen entre lirios. No es del verbo pasar, sino del verbo pasar, de comer. Que come, se alimenta entre lirios. ¿Y qué tienen que ver los lirios acá? Esos lirios son unos lirios blancos, pero un blanco fuerte, un blanco puro. Entonces nos está hablando, la iglesia que ya es madura, se puede ver en su pureza, en su santidad. Entonces ya llevamos algunas características. La madurez se puede medir porque su caminar es perfecto. Como el Señor le dice a Abraham, camina delante de mí. Dice perfecto. Entonces su caminar ya es perfecto. Su altura ya creció bastante, sobrepasó hasta los muros. Acá habla de hermosura. Vive entre, si lo vemos, si está entre lirios, se mantiene con gente que vive en santidad. No se junta con gente, como diría el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado, bendito el hombre que no anduvo con pecadores, ni decía escarnecedores, se ha sentado. Es lo mismo que dice acá. Es esa la figura. Capítulo 7, verso 8. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus frutos. Y entonces otra vez vuelven a aparecer los pechos. Sean tus pechos como racimos de la vid. Los racimos es bien cargado de uvas. Abundancia de fruto. La iglesia madura se va a conocer por sus frutos. Se va a conocer porque tiene mucho fruto. Entonces, hermanos, no está hablando de dones. Los dones son hermosos, los dones son necesarios, los dones son importantes para la edificación de la iglesia. Los dones que tú tienes le sirven a otro hermano, los dones del otro hermano le sirven al otro. O sea, todos nos edificamos con los dones de los demás. Pero eso es edificación. Pero como dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces a veces queremos ver crecimiento, madurez a través de los dones. Que qué bonito predica, que qué bonito canta, que qué bonito. No, esos son dones. Y son importantes. Pero el Señor dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, la iglesia madura tiene que tener abundancia de fruto. Y como es la vida, abundancia de gozo. Entonces ya podemos aquí hacer un esquema de lo que es una iglesia madura. Empezando por torres, crecimiento, altura, gacela, hermosura, caminar, se mantiene donde hay santidad, donde hay pureza, y hay fruto y hay gozo. Esa es la iglesia madura. Y todavía sigue el perfume de tu aliento con manzanas. Podemos hablar mucho de eso, pero les tengo aquí el dato de Muraya, que ya lo habíamos hablado. Muraya es la palabra comá, que significa unir. Ninguno que es maduro va a estar provocando división en la iglesia. Ninguno que ya tiene un nivel de madurez va a estar dividiendo la iglesia. Es unidad, protección, amurallar es igual lo mismo proteger.
y las medidas que teníamos ahí. Entonces ahora, ¿por qué estoy hablando de muro? Porque vamos a hablar de torres, y las torres todavía tienen que sobrepasar el muro. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 20, dice acá: si sucede que el furor del rey se enciende y te dice, ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabíais que dispararían desde el muro? Este verso, bueno, ahí está hablando de David, cuando mandó, le escribió una carta al general del ejército y le dice: pon a Urías al frente de la batalla, y al frente de la batalla estaba el muro del enemigo, y ellos se iban acercando, y Usías tenía que ir al frente. Entonces está diciendo, bueno, él se acercó mucho al muro, y por eso lo mataron, porque se acercó mucho. Pero aquí lo que me interesa a mí es: un muro, ¿para qué sirve? Para defenderse del enemigo. Para protegerse del enemigo, pero también sirve para atacar al enemigo. Entonces, desde el muro uno está protegido y puede atacar al enemigo. Bueno, eso es algo para aprender un poquito más sobre el muro. Cantares capítulo 8, verso 10. Lo habíamos leído ya, pero lo vuelvo a leer acá. Dice: yo soy una muralla y mis pechos, ya la muralla lo hablamos, ahora dice: y mis pechos como torres. Entonces, hablemos un poquito de torres. Vamos a ver. La palabra torre es la palabra hebrea migdal. Esto significa, se puede traducir como torre, fortín, atalaya o púlpito. O sea, el cristiano maduro tiene que ser un atalaya. Tiene que ser alguien que está pendiente de lo que está ocurriendo y avisa a los que están adentro. Entonces, madurez no solo sobrepasa la altura del muro, sino que está atento, está alerta. Eso lo hemos hablado bastante. Está alerta. Cuando estas cosas empiecen a suceder, enemigos, o sea, prepárate. Tenemos que estar alertas, hermano. Este tiempo ya es un tiempo de estar alertas. Entonces, veamos un poquito de las torres. Jueces, capítulo 8, verso 17. Aquí, en Jueces capítulo 8, está la historia de Gedeón. Aparece Gedeón y, bueno, Gedeón está ahí, los madianitas están atacando constantemente, digamos, el pueblo de Israel o el pueblo de Judá siembra, y cuando ya empieza a dar fruto, venían los madianitas a destruir todo. Si encontraban fruto se lo robaban. Entonces venían ya el pueblo, si no me equivoco, eran 6 años de pobreza. Ya no soportaban eso. Y entonces un día está Gedeón escondiendo el grano en una era. En una era está sacudiendo el grano para esconderlo. Quiere decir que las eras eran, valga la redundancia, las eras eran para la uva. No, eso es el lagarto. Yo estoy equivocado. Las eras eran para el grano. Pero iba a esconder el grano no se esconde. Entonces se le aparece el ángel del Señor. Se le aparece el ángel del Señor, recuerda, le dice: trae valiente guerrero. Yo no sé, asustado, como que dice: ¿y por qué me llamas valiente guerrero? ¿Y por qué ahora te apareces después de tanto tiempo? Parafraseándolo, ¿y por qué? Como que Gedeón está diciendo: ¿por qué nos has abandonado? Nuestros antepasados hablan de tu poder, de tu grandeza, hablan de cómo libraste al pueblo de Israel en el desierto, cómo lo protegiste,
pero como que dice, pero aquí no haces nada. Ya llevamos tiempo de estar sufriendo con el pueblo de Madián y no has hecho nada, Señor. Y entonces cuando el Señor le dice, ve con esa tu fuerza, vas a liberar al pueblo de Israel de Madián. Y entonces miren, pues, haciendo un poquito de historia. Hay 32,000 hombres para ir a la batalla. Eso es la gente que logra reunir Gedeón, 32,000. Él junta a todos los hombres que están listos para ir a la batalla. Y cuando los cuentan, hay 32,000. Y entonces le dice, como que me imagino que le digo al Señor, Señor, ya estamos listos. Y el Señor le dice, hay mucha gente. 32,000, hay muchos. Pero yo me imagino que Gedeón haber dicho, somos 32,000, todavía somos pocos para ese gran ejército de Madián. Pero viene el Señor y le dice, son muchos. No quiero que después vayan a decir que porque eran un buen ejército numeroso, los vencían. Y entonces le dice, riega el rumor. O sea, dile a alguien, dile a cualquier soldado, dile al oído, el que tenga miedo, que se regrese a su casa. A uno le dijo y ese a uno lo regó todo. Y todos dijeron, bueno, el que tenga miedo, que se regrese a su casa. ¿Por qué les menciono esto? ¿Cuántos miedosos hay en la iglesia? Estamos hablando de batalla. Estamos hablando de guerra espiritual. ¿Cuánto? Pensemos en porcentaje. ¿Quién domina aquí la regla de 3? Son 32,000. Esa noche se fueron 22,000. Saquemos el porcentaje. ¿Qué porcentaje de miedosos hay dentro de la iglesia? 32 es a 100 como 22 es a X. Entonces 22 por 100 dividido 32. ¿Cuánto nos da? 32 por 100. No. 22 por 100 dividido 32. Eso nos da un porcentaje. ¿Perdón? Ya lo tienen acá. 68.75. 78 o 68. 68. 68.75. Un 69% de la población de la iglesia, según ese dato, serían miedosos. Más de la mitad. 68% de miedosos. Esa noche el 68% se fue. ¿Y entonces cuántos quedaron? 10,000. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, todavía hay muchos. Llévalos al río y que beban agua. Yo te voy a decir quiénes se quedan y quiénes se van. Y entonces ahí necesitamos otra cuenta. Esa noche, o mejor dicho, ese día, bueno, habían 10,000 personas, de los 10,000 solo quedaron 300. Porque el Señor le dijo que vayan todos a beber al río, y entonces todos corrieron al río, algunos tiraron su arma, se tiraron al suelo y empezaron a beber agua. Otros ni siquiera soltaron su arma, ni siquiera se tiraron al suelo, sino que hicieron esto. Ni siquiera bajaron la mirada, así, y se llevaron el agua a la boca y bebieron. Entonces el Señor le dijo, todos los que hicieron esto, los que se llevaron la mano a la boca para beber el agua, estos van a ir a la guerra. 300 personas.
Esto tiene un detalle importante, porque la palabra menciona ahí, dice, los que se llevaron la mano a la boca para lamer el agua. Esa es la palabra proscuneo. Eso es lo que significa. Proscuneo significa lamer la mano de su amo, como perro. Y ahí dice todos los que bebieron agua como perro. Entonces ¿qué significa eso? Proscuneo es adoración. Entonces el Señor está diciendo a Gedeón, todos los que son adoradores van a ir a la guerra. Los demás no. Saquemos el porcentaje ahí de adoradores. No lo vamos a sacar con 10,000 porque sigue siendo la cantidad 32,000. 32 es a 100, como 300, pero ahí vamos a usar 32,000. 32,000 es a 100, como 300 es a X. Entonces sería 300 por 100 dividido 32,000. Nos damos un porcentaje bien bajo. 0.93. 0.96. Menos del 1%. Gracias. Menos del 1%. Eso, hermanos, a mí me pega bien duro. Porque entonces quiere decir que menos del 1% es el pueblo que adora. No todos sabemos adorar. ¿Qué es adoración? Por ahí tenemos que empezar. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adorar? A veces pensamos que adorar es cantar lento. ¿Qué es adorar? Adorar es obediencia. Adorar es un estilo de vida. Entonces puedo estar cantando. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Y me pueden salir lágrimas. Puedo ser bueno para cantar. Me puedo tirar al suelo de rodillas y cantar y llorar. Pero si al salir de aquí soy un mentiroso, hago cosas que no debo de hacer, no soy un adorador. O sea, un adorador se va a notar porque tiene temor de Dios. Porque ama a Dios y ama su palabra. Entonces lo que el Señor le dijo a Gedeón es, voy a usar, es que ese es el problema. Voy a usar para ganar la batalla a los adoradores. $300 hombres. ¿Qué tamaño era el ejército de Madián? No solo numerosos, expertos en la guerra, buenas armas, caballos, carros, jinetes. Ellos estaban entrenados para la guerra. El pueblo de Israel no. Pero el Señor necesita adoradores para ganar la batalla. Pero entonces con 300 hombres, ahí viene la estrategia de batalla. Gedeón todavía lo divide en 3 grupos. Cualquiera de ellos, no nos separemos porque somos poquitos. Y Gedeón dice, 100 se van para allá, 100 para allá y 100 para allá.
Pero entonces hay una estrategia de guerra ahí, aunque hoy mi tema de hoy no es guerra espiritual. ¿Cuál sería la estrategia de guerra ahí? Cada uno tome un cántaro, ni siquiera habían espadas. Cada uno tome un cántaro, cada uno meta una antorcha encendida dentro del cántaro. La gente le dice: Gedeón, ¿qué estás pensando? ¿Cómo vas a meter una antorcha en un cántaro? Y entonces dice Gedeón: cuando yo grite, rompen el cántaro. ¿Se imaginan cómo funciona el fuego? Si hay un cuarto cerrado y hay un incendio dentro del cuarto y digamos el fuego está consumiendo lo que está dentro del cuarto, pero va lento el fuego porque está encerrado, y llega alguien y abre la puerta, ¿qué pasa? Ese fuego se vuelve una explosión, una llama grande. El fuego sale de la puerta por el oxígeno. Entonces las antorchas dentro del cántaro estaban consumiendo el poquito oxígeno que le quedaba en el cántaro. Era una llama pequeña, pero al romper el cántaro se volvió como una explosión. Entonces eso provocó una llama gigantesca, como que para los de Madián, a ellos les pareció estar rodeados por un ejército numeroso. Según ellos, un ejército numeroso, fuego por allá, fuego por allá, fuego por allá, y de la nada un fuego grande. Se asustaron, tuvieron miedo y salieron huyendo. Y entonces los 300 tuvieron que cada uno correr, empezar a perseguirlos, mataron a un montón, pero se les escaparon otro montón. Y empiezan a perseguirlos, empiezan a correrlos. Y entonces, aquí dice la palabra, Jueces 8:17, que Gedeón derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. La pregunta es, ¿esto no era Madián? Este era del mismo pueblo de Israel. Esa palabra Peniel significa rostro de Dios. Uno se pregunta, si tiene esa información, uno dice, pero Gedeón, ¿qué estaba pensando en derribar la torre de Peniel? Si Peniel significa rostro de Dios. O sea, Peniel es algo bueno. Peniel hermano, Peniel es ver a Dios cara a cara. Peniel es comunión con Dios, es intimidad con Dios. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué Gedeón derribó esa torre? Y para poder entender eso tenemos que ir al contexto. Jueces capítulo 8, verso 4. Recordemos, Gedeón tuvo ya una guerra, una batalla con los 300 hombres contra un ejército grande. Entonces dice acá, verso 4, Gedeón y los 300 hombres que iban con él, andaban persiguiendo a los que se escaparon, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Miren cómo lo cruzaron, cansados, porque estaban cansados, habían peleado, habían tenido una batalla fuerte. Después de la batalla todavía tenían que perseguir, caminar grandes distancias. Caminando llegaron al Jordán, lo cruzaron. No sé qué ancho tiene el Jordán, 20 metros por lo menos de ancho, pero no tengo el dato exacto.
La cosa es, lo cruzaron y ya estaban cansados. Mas continuando la persecución, a pesar del cansancio, a pesar del río Jordán, lo cruzaron, no le importó el cansancio, lo cruzaron, siguieron. Y entonces dice el verso 5, que Gedeón dijo a los hombres de Sucot: os ruego que deis pan a la gente que me sigue, porque están cansados. Los 300 no habían comido y estaban cansados. Y estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. La respuesta de los hombres de Sucot y los jefes de Sucot dijeron: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Pero pongámonos en los zapatos de ellos, cansados, peleando para salvarlos a ellos también. Y cuando tienen necesidades de, tenemos hambre, estamos cansados, danos de comer. ¿Acaso ya agarraron a los reyes para que les demos de comer? Entonces en el verso 7 les responde Gedeón: muy bien, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, trillaré vuestras carnes con espinos del desierto y con abrojos. Es una amenaza. Pero porque Gedeón está cansado, está molesto, que después de haber guerreado, batallado fuertemente, no les quiere dar de comer. Verso 8. De allí subió a Peniel. Ahí es cuando llegó a Peniel. De allí subió a Peniel y les habló de la misma manera. Y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado. Entonces, dice el verso 9: y habló también a los hombres de Peniel diciendo: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Entonces aquí entendemos por qué Gedeón después derriba la torre. Ahora, ¿qué podemos aprender? Hoy es torre de Peniel. ¿Qué podemos aprender de esta torre? La derribaron, sí, pero pensemos en Gedeón, pensemos en la respuesta de la gente, pensemos en la gente que está cansada, tiene hambre. ¿Y qué hizo Gedeón? Ahí dice cuando vuelva, por eso insistí en esa palabrita, cuando vuelva. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que la gente no los recibió bien, no los atendió, no les dio de comer, a pesar del cansancio, a pesar del rechazo de la gente, Gedeón siguió su camino. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? ¿Qué sacamos de eso, hermano? ¿Alguno de nosotros alguna vez ha pensado: ya no voy a servir, ya no voy a seguir, porque la gente no apoya? Ya me cansé, solo yo haciendo todo y los demás no apoyan. Yo trabajando y en vez de apoyar todavía hablan mal de lo que se hace. Eso, hermanos, muchas veces nos desanima, provoca que digamos: ya no voy a seguir. Para otra gente, ¿qué dice otra gente? Ahora no voy a la iglesia. ¿Cómo los trataron esa gente? Realmente los trataron mal.
que somos pobres, no tenemos, lo sentimos mucho, pero no te podemos ayudar. A veces eso hubiese sido más suave, que le dijeran, acá te los capturaste para que te demos de comer. Y están viendo que están cansados. Entonces aprendamos de Gedeón y de los 300. Es que los que son adoradores, nada los detiene. Un adorador no está viendo qué dice o qué hace la gente. Sabe que su función, su vida es para adorar al Rey. Que la gente habla mal, que hablen lo que quieran. Yo tengo una relación con mi Rey, yo amo a mi Dios, yo estoy agradecido con Él. ¿Qué me importan los demás? Tanto así que ¿qué me importa? No, pero ¿qué me importa lo que digan? Pues por eso les hablé al principio. Tenemos una hermana menor que no tiene pecho. ¿Qué vamos a hacer con ella? Ya sé qué voy a hacer con ella. Voy a hacer una muralla. Voy a hacer una torre para ella. O sea, sí, me preocupan los que vienen atrás. Pero entre los que vienen atrás y los que vienen a la par, van a haber muchos que les gusta criticar, que les gusta juzgar, que les gusta acusar, que les gusta hacer comentarios quizás que desaniman. Pero no tenemos que desanimarnos. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que ser como los 300. Entonces miren, aquí ya vimos por qué pasó, por qué Gedeón derribó. O sea, cuando la derribó porque ya había regresado. Génesis capítulo 32, verso 30. Dice, y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y confiaba del Señor. Al final fue Jacob el que le puso ese nombre. Y le puso ese nombre porque dijo, aquí he visto cara a cara a Dios. ¿Qué es la torre del Peniel? Eso realmente es un encuentro con Dios. Peniel tiene que ser un encuentro con Dios, pero Peniel es una torre. ¿Cómo podemos tener un encuentro con Dios? Creciendo. No esperar a tener un encuentro con Dios y sigo igual de pequeñito como hace 20 años. No puedo tener un encuentro con Dios si no crezco, si no maduro. Eso no significa que un recién convertido no va a tener un encuentro con Dios. Es más fácil para el recién convertido porque está en su primer amor. Pero pasa ese tiempo y entonces ya viene el tiempo de... Es que el primer amor es como hablar de está enamorado, en parte es una pasión, es una emoción, pero después tiene que ir madurando. Ahí ya entra doctrina, ahí ya entra compromiso. El que no tiene, hay gente que no le gusta el compromiso. No, yo prefiero solo así, no quiero compromiso. ¿Y acaso el Señor dijo eso cuando le dijeron, te toca ir a la cruz? No, yo aquí de lejitos quiero ver a mis hermanos. No, Él dio su vida. Él tomó un compromiso.
nosotros a ese pacto. Seamos de pacto. Hagamos votos con Él. En Peniel, Jacob hizo un voto con Dios. Señor, pero eso fue cuando él iba, la primera vez. Señor, si tú vas conmigo, si no me falta comida, si no me falta techo, tú serás mi Dios. Y de la 10ª parte que me des, de lo que me des, te daré la 10ª parte. Ahí aparece nuevamente el diezmo. ¿Por qué es el diezmo? Porque reconozco que tú eres mi Dios. Porque reconozco que tú eres el que me provees. Porque estoy haciendo un pacto contigo. Entonces, aquí Jacob él dice, este lugar se va a llamar ahora Peniel, porque lo vi cara a cara. Tuve un encuentro con Él. Hermano, cuando uno tiene un encuentro con Dios, no puede seguir siendo el mismo. No puede seguir siendo el mismo. Tiene que haber un cambio. Entonces, Jacob, hasta su caminar le cambiaron. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? Si vemos solo este verso, Jacob peleó con el ángel llegó ahí, y el ángel era Dios, y peleó toda la noche, y no te soltaré si no me bendices. Sí, eso es lo que pasó. Pero ¿por qué pasó todo eso? En el contexto, ¿por qué pasó todo esto? Entonces veamos el contexto, para no tener pretexto. Génesis 31:1. Cuando Jacob todavía está en la casa de su suegro. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Empieza a ver Jacob como sus cuñados hablaban mal de él. Los cuñados ya les dio envidia. Ese Jacob se ha adueñado de todo el dinero de mi papá, de toda la riqueza de nuestro papá, cosa que no era cierta. Verso 2. Y Jacob observó la actitud de Labán. El suegro también cambió. Y he aquí, ya no era amigable para con él como antes. Entonces miren, pues, cuando los cuñados cambian, ¿verdad? Cuando el suegro, mejor pongamos a los suegros, cuando los suegros también ya cambian, o sea, la familia política ya lo ven raro uno. Número 1, si está viviendo en la casa de los suegros, lo primero que hay que ver ahí es: el Señor me está diciendo que me salga de aquí. Porque eso es uno de los requisitos para casarse. Deja la casa de tu padre y de tu madre. Eso es uno. Otro punto. Esto lo llevó a Jacob a tener un encuentro con Dios. Dios usó a la familia política para que Jacob se saliera de esa casa y en el camino tuviera un encuentro con Dios. Veámoslo. Dice el verso 3: entonces el Señor dijo a Jacob, al Señor hablando directamente, como que diciendo: ya le mostré y no entiende. Ya le hice ver las caras de sus cuñados, las caras de sus suegros, y no entiende, le voy a hablar directo. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. En el original lo que se puede ver es: vuelve a la tierra de tu naturaleza. Es como decir, aquí
donde estás no es tu naturaleza. Aquí estás en un lugar donde no perteneces. Vuelve. Ahí le dice a la tierra de tus padres. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham: toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Pero Jacob no está en esa tierra, Jacob está en otro lado. Entonces tiene que regresar ahí. Y Dios le dice después a Isaac: lo que le prometí a tu papá, te lo voy a dar a ti. Después le va a decir a Jacob: la tierra que le prometí a Abraham y a Isaac, te la daré a ti. Entonces ahora Dios le está diciendo: regresa y yo voy a estar contigo. Jacob pues envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas. No obstante, vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Dios bendiciendo a Jacob, lo bendice tanto, y cuando Labán ve que Jacob está prosperando, le cambia el sueldo. No le cambió el sueldo para mejorarlo, sino para quitarle más. Pero entre más le quitaba, Dios lo bendecía más. Entonces, ya deciden irse. En el verso 6, 32:6, ya ellos ya han avanzado, ya van más cerca de la casa de Isaac que de la casa de sus suegros. Ya caminaron bastante, y entonces ya Esaú ya se dio cuenta que Jacob viene. Y entonces dice: y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Esto, hermano, si uno ve ese verso solo así, no dice: ¿y qué tiene que ver que ande con 400 hombres? Si antes de que Jacob saliera de la casa de su padre, Esaú había jurado: solo que se muera mi padre y mato a este. Y él había hecho un juramento: solo que se muera mi papá y yo lo mato. Entonces por eso Jacob se fue. Pero ahora está regresando, y cuando va en el camino le dicen: ya viene Esaú con 400 hombres. Entonces tiene razón en el verso siguiente. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Miren, todo esto está siendo provocado por Dios. Todo esto es parte del plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Dios le dijo: salite de ahí, ándate a tu casa. Pero Dios ya sabía que iba a pasar. Dios ya sabía la reacción de Saúl. Dios ya sabía lo que iba a pasar en el camino. ¿Pero qué quería Dios? Bueno, número uno, tenía que regresar a la tierra que Él les había prometido. Pero Dios estaba buscando un encuentro con Él. ¿Qué significa eso para nosotros? Que cuando llegue la angustia a nuestra vida, es porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Y muchas veces estamos en angustia y nos alejamos de Dios. Y muchas veces estamos en angustia, buscamos a la gente que tal vez nos puede ayudar, y no buscamos a Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Dice 32:8, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Dividió a su gente en 2 campamentos. Y entonces en el verso 9 dice: y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor,
que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Aquí Jacob está diciendo, Señor, por tu culpa estoy aquí. Acordate, Señor, que fuiste tú el que me dijiste que viniera. Señor, tú me mandaste que me viniera. Verso 10. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Y eso era cierto. Jacob pasó ahí, como dice ahí, solo con su bastón. Pero ahora está regresando enriquecido. 32:11. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Hermano, yo espero que ninguno de ustedes tenga miedo, pero si tiene miedo, el Señor te está pidiendo que lo busques con urgencia. Pero si conoces a alguien que anda con miedo, y eso se puede ver muchas veces, allá afuera se ve mucho. Gente que es que tengo miedo de morir, es que tengo miedo que me pueden matar, es que tengo miedo que me van a... Y gente que vive con miedo. Entonces aprovecha y dile, Dios te está buscando. Dios quiere que le entregues tu vida a Él. Entonces, Dios está provocando eso. Porque Dios quiere que Jacob lo busque. Pero, hermano, es que no es lo mismo buscar a Dios cuando todo está bien, a cuando uno ya no tiene otra escapatoria. Cuando se le cierran todas las puertas, todos los caminos y no hay para dónde agarrar. Entonces uno dice, ahora solo Dios me puede ayudar. Y ahí sí busca uno a Dios. Entonces Dios está provocando. Dios quiere tener un encuentro con Jacob. Verso 12. Y tú dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Entonces, miren, hermano, como el tiempo se me acaba, ¿no? En medio de su angustia, Jacob tuvo un encuentro con Dios. Esa noche, hermano, Jacob ya no sabía qué hacer. Entonces mandó que se vaya primero a un campamento, después que se vaya a otro. Váyanse todos, váyanse las mujeres con sus hijos, váyanse con el ganado, váyanse todos. Y dice que Jacob se quedó solo. ¿Por qué quería quedarse solo? Él ya necesitaba de Dios. Él necesitaba de Dios. Llegó un momento en que Jacob dijo aquí, nadie me puede ayudar. Buscó estrategias, buscó formas, pero sabía, en su corazón sabía que lo que necesitaba era hablar con Dios, abrir su corazón, ser transparente con Él. Entonces, ahí fue donde él se quedó solo, se durmió, y cuando dormía, el ángel del Señor llegó y él decidió no dejarlo ir hasta que lo bendijera. O sea, Señor, no te voy a, no te suelto. Es que Jacob nos puede enseñar mucho, hermano. Señor, no te suelto si no me bendices. Yo lo que necesito es tu presencia. Yo quiero que estés conmigo. Entonces, ¿no saben que el Señor nos está hablando esta noche, hermano? Para que clamemos como clamó Jacob. Que le digamos, Señor, yo te necesito. Y no te voy a dejar ir. Quiero que estés conmigo.
Yo quiero estar donde tú estás, Señor. Mis hermanos de alabanza, por favor. Preparemos nuestro corazón, hermano. Yo no sé si hay alguno aquí que ha estado teniendo problemas, que está en angustia. Si hay alguno aquí que ya no sabe qué vas a hacer. Hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor te está diciendo, ¿por qué no vienes a la Torre de Peniel y nos vemos cara a cara? ¿Por qué no vienes a contemplar mi rostro? Y lo dice en Números capítulo 6 de la bendición sacerdotal. Y dice: Jehová alce sobre ti su rostro. Eso es Peniel, cara a cara. El Señor ponga sobre tu rostro el rostro de Él y te mire con misericordia. Necesitamos esa misericordia de Dios. Necesitamos esa misericordia de Dios. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Si alguien quiere venir aquí al altar, hagamos eso. Corre a Él, corre a Él. Ven a los pies del Señor, reconociendo que solo Él nos puede ayudar, que nadie más puede hacer algo por nosotros, solo Él. Y necesitamos tener ese encuentro con nuestro Señor. Necesitamos contemplar su rostro, recibir de Él esa misericordia.
consejo, tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Consuela a mis hermanos que necesitan consuelo, Señor. Dales tu protección, tu abrigo, tu cobertura a aquellos que necesitan de ti, Señor. Porque la aflicción, el miedo, el dolor, la angustia les ha llegado, Señor. Pero hoy por tu palabra sabemos que cuando eso llega a nuestra vida es porque necesitamos un encuentro contigo, Señor. Que podamos tener ese encuentro contigo en Peniel, Señor, y podamos ver tu rostro cara a cara, Señor, y puedas tener misericordia de nosotros. Gracias, papito amado. Sella esta palabra, sella esta administración en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Amén.